Mañana, tarde y noche. Cualquier horario es válido para venir a caminar o a correr, o de lo contrario, a sentarse y disfrutar del hermoso lugar que es la ciclovía de San Lorenzo. Ahí están los niños en el parque, divirtiéndose, entreteniéndose, un lugar muy seguro, con presencia policial y muy cuidado. Hermoso lugar. Yayuan agua Yaguatá, allá Zaponagua. A veces se llama y no con ahí te va. Ya tu jabe Yaguapú, mañana. Hermoso paisaje. Todo esto fue renovado y muchas plantas, muchos verdes y sobre todo mucha gente que concurre a esta nueva ciclovía de San Lorenzo. Un lugar seguro, insisto, para venir en familia y entretenerse. Esto forma parte de la renovación de la ciclovía aquí en San Lorenzo. Entre mucho verde, una hermosa cascada. Cambió totalmente la ciclovía desde su creación en 1999. La vuelta completa tiene 2 kilómetros y se hace más o menos en unos 20 minutos a paso lento. Ya a paso más rápido, probablemente entre 12 y 15 minutos. Pero hay mucha gente que viene a sentarse en este hermoso lugar con esta hermosísima vista que tienen ustedes allí. Hay muchos arreglos especiales, como en este caso, por ejemplo, lo que vemos acá. Tampoco faltan las aves. Hay lugar para todos acá. Ahí está el parque de los niños, hermoso parque. Los sanitarios muy limpios. También hay varios bebederos y un sitio muy especial donde la gente puede sentarse, tomar tereré, conversar o hacer trabajo con la computadora, sobre todo los estudiantes de la UNA que están aquí al lado nomás. 3 canchas de fútbol totalmente reacondicionadas. Tacuaras, la planta sagrada de los guaraníes. Un hermoso paseo bajo los árboles en la ciclovía de San Lorenzo. Y Piro Egacico Ave, lleno de árboles, un recorrido que tiene aproximadamente 2000 metros, con 3 vueltas, aproximadamente 1 hora, casi 6 kilómetros. Yaguatá, que lo mitad de Yuque, muchas felicidades San Lorenzo. Felicitaciones también a la MUNI de San Lorenzo y por ahí te dedico ciclovía.